acompaña en el estudio el doctor Luis Guzmán Murguía para hablar de metástasis. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas noches. Gracias por regresar. No, gracias por las invitaciones, yo encantado. Muy amable, por favor, para los que no sabemos qué significa un cáncer en metástasis. Mira, metástasis por definición quiere decir metas, lejos, ¿sí? Implantes a distancia. Los cánceres en sí, en este caso el cáncer de mama, puede llegar a dar metástasis. Metástasis fuera que del tumor original que tenemos en el seno se implante en otros órganos. Y esto sucede a través de los cánceres yéndose a través de los ganglios linfáticos. Por eso la importancia, cuando tenemos cánceres infiltrantes, de ver el estado de los ganglios. Las metástasis exclusivamente las pueden desarrollar pacientes que tengan cánceres infiltrantes. Los cánceres in situ no tienen capacidad para dar metástasis, ¿ya? La enfermedad es progresiva, empieza siendo un carcinoma in situ, eventualmente si no se trata, la enfermedad va a continuar creciendo y se va a formar un cáncer infiltrante, y ese cáncer infiltrante, si no se trata temprano, continuará creciendo y eventualmente dando metástasis primero a los ganglios y eventualmente a otros órganos. Doctor, todo cáncer en metástasis entonces tuvo una etapa in situ y no fue detectado. ¿Qué podemos hacer para disminuir ese riesgo de dejar que esta enfermedad avance hasta ese nivel? La intención precisamente de todas las campañas es precisamente llegar a diagnosticar los casos de cáncer de mama en etapas in situ, o si acaso infiltrantes, pero muy tempranas, antes de que tengamos metástasis en los ganglios y eventualmente metástasis en otros órganos. Esa es la meta. Sabemos que hay una progresión en el suceder de los años y que esa progresión va primero muy lenta y eventualmente conforme el tumor vaya creciendo se va tornando más agresivo, más grande y va creciendo más rápido. Por lo tanto, la posibilidad de dar esas metástasis se va haciendo más frecuente o más fácil. ¿Y cuáles son los síntomas, doctor, de un cáncer en metástasis? Las metástasis pueden dar síntomas muy variados porque va a depender de qué órgano sea el que estén afectando. Pueden llegar a afectar cerebro, pueden llegar a afectar pulmón, bronquios, puede llegar a afectar el hígado, puede llegar a afectar huesos. Eso es lo más común en cáncer de mama. Sin embargo, pudiera llegar a haber metástasis literalmente en cualquier parte del cuerpo. Entonces, depende del órgano que vaya a estar afectando, pudieran llegar a ser los síntomas. Por dar un ejemplo, si hay metástasis a hueso, la manifestación principal quizás sea dolor. Dolor en un sitio específico que va en aumento, que no cede. Esto generalmente tiene preferencia por la columna, por la cadera, entonces hubiera dolor. Si son metástasis en cerebro, pues los síntomas pueden ser exageradamente variados, desde convulsiones, alucinaciones, alteraciones visuales, dolor, alteraciones motrices, alteraciones de la voz, de la articulación para poder hablar. Entonces, realmente los síntomas son exageradamente variados. No en todos los pacientes se van a desarrollar metástasis, eso es importante entenderlo. Entre más temprana es la enfermedad, es menor la probabilidad para desarrollar metástasis. Entonces, ¿de qué depende de que un cáncer avance hasta metástasis o no? En gran parte depende de un diagnóstico tardío. Si el diagnóstico se hace tarde y ese paciente se presenta con un tumor grande que ya tiene enfermedad en los ganglios o metástasis en los ganglios, y a eso le agregamos que tiene una biología o un comportamiento agresivo ese tumor, la probabilidad para que ese paciente desarrolle metástasis en un corto a un mediano tiempo es relativamente elevada. Usted tiene muchos años en la práctica y quiero preguntarle de todos los pacientes que ha visto a lo largo de su carrera, ¿qué porcentaje, si nos puede indicar, es de pacientes que ya llegan con un cáncer avanzado? Desgraciadamente, en México, la gran mayoría de los pacientes se diagnostican en etapas localmente avanzadas. La gran mayoría. Tenemos todavía muchos casos que detectamos en etapas tempranas. Quisiéramos detectarlos a todos así, pero desgraciadamente es el porcentaje menor. La mayoría de los pacientes se diagnostican en etapas, insisto, localmente avanzadas. Ay, doctor, qué duro. Sí. ¿Y qué puede hacer una mujer que tiene cáncer de mama y que está ya en una fase de metástasis?
Eso es importante y muy interesante. Y el punto aquí es, primero, hacer el diagnóstico, obviamente, de la metástasis. No podemos dar por hecho que esa metástasis se está comportando igual que la biología original del tumor que tuvo en el seno. Entonces es bien importante, si un paciente es diagnosticado con metástasis, volver a hacer una biopsia ahora de las metástasis, siempre y cuando se pueda, porque en algunas ocasiones el sitio donde se desarrolla la metástasis no es accesible o fácilmente accesible. En función de lo que se pueda, lo ideal es volver a biopsiar esa metástasis y ver si el comportamiento biológico de ese tumor es igual al original o cambió. ¿Por qué? Porque si ese tumor cambió, esa metástasis tiene un comportamiento diferente, no va a responder a los tratamientos que originalmente hubieran respondido en el tumor original. Entonces, primero, eso es lo que hay que hacer. Una vez que esa parte se determina, hay que determinar si ese paciente va, o más bien no el paciente, el tumor va a responder a algún tratamiento como quimioterapia, como radioterapias, como anticuerpos monoclonales o como bloqueos hormonales. Todos los tumores se comportan diferentes y se presentan diferentes. En algunas ocasiones, que no son las más, algunos pacientes con metástasis de cáncer de mama pudieran llegar a ser candidatos a cirugía. ¿Ah, sí? En algunas ocasiones, muy contadas Porque ocasiones. muchas veces se entiende la metástasis como una sentencia de muerte, tristemente. Sí y no, porque va a depender, insisto, de la respuesta de ese tumor al tratamiento. Y va a depender mucho también de qué órgano sea el afectado, porque, por decir, si tenemos metástasis en un órgano no vital, hueso, por dar un ejemplo, pues el paciente, lejos de tener molestias o dolor o etcétera, fracturas quizás, niveles elevados de calcio en sangre y síntomas consecuencia de eso, no tiene por qué fallecer, no es un órgano vital. Ya. Metástasis en órganos vitales, pudiera ahí sí un paciente llegar a fallecer porque se altere el funcionamiento de ese órgano vital, consecuencia de la presencia del tumor. Doctor, hay todavía muchas preguntas, el tiempo en tele es corto, por favor, para cualquier duda déjenos sus datos de contacto. Claro que sí, redes sociales realmente no tenemos, les puedo dar mi teléfono, es el 83-687790, estamos para servirles, espero que vayan solamente por rutina y no enfermos. Y quiero darle un agradecimiento de una paciente que usted atendió hace 15 años, una mujer que en el Seguro Social le habían diagnosticado cáncer y estaban por intervenirla para retirarle un seno. Se buscó una segunda opción a través de una fundación, fuimos a dar con el doctor Luis Guzmán, porque esa paciente era mi madre. Y después de verlo aquí, le manda muchos saludos, le agradece Gracias. ese trabajo que hace a favor de las mujeres y así como ella pudo salvar su seno y su vida gracias a la labor de un doctor como el que nos acompaña hoy, también usted puede salvar la suya. Por favor, acuda a tiempo, acuda a un especialista. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.